Hola, ¿qué tal? Seguimos en este tercer video. Bien, hasta el momento ya habíamos agregado ítems y ya teníamos la posibilidad de quitarlos. Ya están los ítems aquí, pero por ejemplo, si queremos, agregamos ahí y queremos indicar una cantidad por un precio, aún nos falta que haga la operación de multiplicación y que lo actualice en el importe. Y que además acá al final te vaya acumulando, ¿no? Te vaya sumando todos esos importes. Bien, entonces aquí en el formulario 1, a ver, estoy confundiendo, el formulario 2, agregar ítem, listo, ahí tenemos esto. Hay que acomodar un poco el código. Más o menos he borrado algunos espacios para que no se vea tan... Listo. Cuando yo de agregar, aquí lo que tiene que hacer es multiplicar o determinar pues cuál es su importe. Entonces más o menos va a ser un SAT, que es un método. Calcular importe. Y para que tú calcules el importe, ¿qué necesitas saber? Vamos a ver la cantidad y el precio. Entonces digo di cantidad as integer y di precio as double. Ok, ya está. Entonces esa cantidad y precio la tengo o la obtengo de cada fila, ¿no? En cada fila yo tengo que ir multiplicando y actualizando el importe. Entonces hago un for, un bucle, que es en i, en 0, hasta el total de elementos de mi data grids. Y por cada recorrido que haga, tengo que capturar ese valor. ¿Sí? Por cada recorrido tengo que capturar, por ejemplo, cantidad, está en la 0, 1, 2, columna 2. Entonces meter rows en i, en la celda 2.value. Y el precio está en el data grid, también fila 2, celda 3. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. Celda 3 está el precio. Y bien, hacemos la operación, ¿no? Entonces mi data grids en la misma posición, en la posición I, en la celda E4, el valor va a ser igual a la multiplicación de cantidad por el precio. Ahí está. Y además tenemos que ir acumulando el total para mostrarlo aquí. Entonces digo din total as double, y ese total se va a ir acumulando, ¿no? Los acumuladores tienen que empezar en un valor por defecto. Entonces total es igual al total más la cantidad por el precio, porque acá se está almacenando el importe. Finalmente mi txt total.text, digo total, ahí está. Ahora este calcular importe pues lo tienes que invocar cuando yo digito algo, y ese digitar es un evento. Voy a mis propiedades, en eventos, y esa propiedad es del cell, aquí, cell valid. Lo que dice ahí, ¿ya? Tiene lugar después de que la celda haya terminado el proceso de validación, o también puedes usar este, tiene lugar cuando el valor de una celda cambia. ¿Sí? Entonces tenemos este e incluso este se está validando. Las validaciones son cuando termina de validarse, por ejemplo, comprobar si es entero, si es decimal, o si te va a aceptar ese tipo de dato. Entonces es eso. Vamos a programar aquí en el value chain. Cada vez que cambie el valor de una celda, llamamos a calcular importe y ejecutamos. A ver, vamos a ver. Llenamos acá, acá, llenamos por acá. Bien, ¿te fijas? Hay 205, ¿no? 120, 75, 205. Por ejemplo, doy 2, 5,
20, 30, 40 tal vez, 10, 100, 15. Y entonces ha cambiado. Está cambiando pues el tiempo de ejecución. Listo, y además abajo nos muestra el total. Bien, por ahora nos está funcionando perfecto, no hay problemas. Ya sabes que hay validaciones que yo no las estoy incluyendo, pero que si vas leyendo un poco más puedes darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, una de las validaciones sería que no te acepte letras, ¿sí? Porque te va a salir ese error, que no se puede convertir a double este texto. Bien, esa es una validación. Otra validación es, por ejemplo, que no se quede vacío. Por ejemplo, ahí lo dejo vacío y le doy a aceptar. ¿Sí? Este vacío se tiene que convertir a 0, ¿no? Al menos si no va a haber nada, tiene que estar en 0. ¿Sí? Otra validación sería pues los puntos decimal. Por ejemplo, en Perú, que es 50.6 para indicar céntimos. Pero en otros países es 50,70 y se indica céntimos. Por ejemplo aquí, acá sí me funciona porque la configuración regional está en Español México. Entonces mi configuración en México, supongo yo o asumo que sus decimales son en coma. Pero en Perú nuestros decimales son en punto y acá no está validado. Le pongo punto y me lo tomo como si fuera un entero largo, ¿no? En realidad es por la configuración regional del computador. Bien, hasta ese momento hay cosas que no le estamos tomando. Ya será tema de un nuevo video. Entonces ya agregamos ahí elementos. Ya podemos hacer estas operaciones básicas. Podemos seleccionar el proveedor, indicar el documento, la fecha. Y cuando le dé grabar, aquí guardar, me tiene que recorrer pues primero guardarme en la cabecera, así se le conoce, ¿no? En la cabecera compra, y luego guardarme en los elementos de detalle. Ok, vamos a hacer eso. Como ese es un proceso de compras, entonces vamos a crear una nueva clase, agregar, aquí en biblioteca, agregar clase, y voy a agregar mi clase compra. Bien, y esa compra también va a interactuar con la base de datos o va a almacenar valores ahí. Entonces data SQL client. Ok. Bien, y hay dos maneras de hacerlo. La primera, como vas a almacenar valores, tú puedes, pues, siempre va a ser funciones, ¿ya? Por ejemplo, guardar, que me retorne un entero, que me retorne una cadena, si de repente creo un procedimiento almacenado. Si acá si yo creo un procedimiento almacenado que me guarde las compras y la compra de detalle, pues estará bien. Pero si lo quieres hacer desde código en duro desde aquí, también estará bien. Solo que se recomienda utilizar procedimientos almacenados. Yo les había enseñado a crear en duro, así que para no perder ese hilo del tema tengo que explicarles otra vez por este medio. Entonces teníamos compra de detalle. Bien, ¿y qué necesitamos? Como quiero almacenar valores en compras, yo tengo que indicar todos estos, todo esto de aquí, como propiedades. Entonces acá creo pues escribes PRO de property, tabulas dos veces y se va a llamar el primero ID compra, perdón, P de propiedad, ID compra. Ese ID compra es un entero, entonces íntegro. Tabulo y me salta el siguiente elemento, entonces este es ID compra.
¿verdad? Así lo hacemos. Ya tenemos el ID compra encapsulado, por decirlo así, en una propiedad. Ahora vamos con el ID proveedor. Entonces pro, tabulas, P de privado, ID proveedor, también es entero. Este es el ID proveedor y así la P, porque es el nombre de tu propiedad. Listo. Tenemos ID compra y ID proveedor. ¿Qué más? La fecha, que es day. El número de documento, que es cadena. El documento lo voy a llamar. Y finalmente el total, que es tu total. Bien. Para los valores monetarios, porque en realidad el total aquí está como money, puedes usar en Visual el double o el decimal, no hay problema. Bien, entonces esto va a ser el guardar, ¿no? Este guardar, me va a retornar un entero para saber las filas afectadas. ¿Y cómo guardamos? Pues lo hacemos así. Declaramos una variable que va a ser un script. Entonces este es el nombre de variable. El script va a ser una cadena. Y veamos cómo ingreso valores aquí en compra. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Con un inserinto. Perdón. Inserinto compra, ¿verdad? Inserinto compra. Entre paréntesis van los valores que vas a guardar. ID compra, ID proveedor, por ejemplo, la fecha, número de documento y el total. Ah, claro, el ID compra es autogenerado, entonces no voy a guardar ID compra, sino ID proveedor, fecha, número de documento y total. De determinados valores, entonces values, y aquí van los que voy a almacenar. El ID proveedor es un entero. Bien. La fecha es un day, va entre comillas. El número de documento es una cadena, va entre comillas. Y el total, ahí viene lo interesante. El total es un decimal, aunque puede ir así, no hay problema. Pero si hay configuración regional que no te acepta el punto, entonces hazlo así. ¿Ok? Insértalo como si fuera una cadena y ya el gestor de datos se encarga de transformarlo a un valor entero o decimal respectivamente. Bien, ese de aquí lo voy a necesitar, lo copio y lo voy a utilizar aquí en mi SQL. SQL va a ser igual a, pego ahí. Como verás, se hizo un salto. Entonces para los saltos hace lo siguiente: SQL es igual a más, a SQL más, y ahí. Esa es una manera. Dejamos un espacio ahí por si acaso, porque en realidad este de aquí lo está concatenando. Dejo un espacio para que cuando se concatene no se quede así, porque cuando lo concatena se va a quedar ahí. Dejo un espacio y se va a apreciar de esa manera. ¿Ok? Entonces aquí va pues mi ID proveedor, doy comillas, y acá concateno con ampersand. Estas son concatenaciones en cadena, ¿sí? Y esta es otra forma que es para concatenar las líneas. Entonces aquí concateno pues mi ID proveedor, aquí comillas, espacio, espacio, ampersand, ampersand. Aquí va mi fecha, aquí, comillas, ampersand, ampersand, espacio, espacio. Recuerda dejar el espacio porque si no te va a marcar un error.
Y aquí este valor, comillas, ampersand, y acá pues va el total. Y ahí tenemos. Esto es ingresar valor en duro. Y tú invocas para ingresar valores, pues abres la conexión, cierras la conexión y acá indicas el cmd de command, SQL command, a través de una conexión. Y aquí en las comillas pues va tu valor en cadena, el SQL. Este command necesita que le indiques qué tipo de comando es. Entonces este es un command type del tipo text, porque esto es un texto, ¿verdad? Entonces este texto lo quiero ejecutar aquí. Luego, como no hay parámetros, queda ahí. Simplemente digo execute un query y que lo ejecute. Pero fíjate que esta ejecución te devuelve un valor entero. Es decir, cuando tú haces un insert into, por ejemplo, ejecuto ahí, te dice filas afectadas, 1. Entonces esas filas afectadas es lo que te devuelve este de aquí. Incluso acá abajito te dice como ayuda. Te devuelve el número de filas afectadas. Ese filas lo voy a almacenar en una variable. Y lo voy a comprobar aquí. Voy a capturarlos ahí. Entonces, la ejecución los voy a almacenar en esta fila para poder hacer validaciones. Finalmente esa fila la retorno. Como el guardar es entero, entonces no hay ningún problema porque las filas también es entero. Y es lo que estoy retornando. Bien, ahí tenemos el guardar. Voy a mi formulario 2. Voy a guardar. Aquí. Quiero guardar valores, entonces tengo que crear primero mi variable, private, compra, o c, new compra. Ese es el nombre de variable, c de la clase compra. Entonces al final en guardar digo, en c quiero almacenar valores, primero es mi proveedor, que viene de mi combo box, selected value. Este selected value me devuelve un valor entero y exactamente este valor entero es esto de aquí, lo que está como value member, que vendría a ser su ID. Entonces, perfecto ahí. El siguiente va a ser el documento, que me viene de mi caja de texto documento. El siguiente va a ser la fecha, que me viene del DTP fecha, data time picker, fecha. Y el siguiente va a ser el total, que viene del txt total. Punto text. Fíjate que en Visual no es necesario forzar la conversión de tipos, porque aquí fácilmente sería un cdb, convertir a double, porque este total pues es un double, ¿ves? Un real. Entonces acá tú puedes usar eso, si no el Visual no te obliga y no hay problema ahí. Y finalmente haces esto, ¿no? Condiciones, ¿sí? El c punto y lo que vamos a llamar es el guardar, esa es tu función. Si tu función guardar te retorna pues mayor a 0, que vendrían a ser las filas afectadas, muestras tu mensaje box. Registro OK. Caso contrario, muestras tu mensaje box. Voy a ponerle error. ¿Sí? A ver, probemos ahí. Voy a agregar un elemento, selecciono Plaza Vea y le doy a ver, vamos a ver cuántas compras tenemos hasta ese momento. Tenemos 9 compras y le doy guardar. Me dice registro OK. Acepto y comprobemos aquí. Y aquí está. ¿Ves? ¿Te fijas? Se registró el elemento. Pero en su compra detalle no hemos registrado nada. Por acá debería estar la compra 10, pero no hay, porque no se ha registrado todavía esto. Y eso es lo que nos hace falta.
Cierro ahí, voy a mi clase compra, que teníamos el guardar, y ahora voy a tener que crear otra función para invocar a mi guardar detalle, que me va a devolver un entero también. Entonces es similar a lo anterior, ok, es similar a lo anterior, así que yo voy a copiar eso de aquí y lo pego aquí y ya está. Bien, el guardar detalle, vamos a ver qué es lo que necesito. Necesito el ID compra, este de aquí se genera solo. Necesito esto, su producto, la cantidad, precio e importe. Bien, lo podemos hacer a través de propiedades, no hay problema, o también lo podemos hacer aquí a través de parámetros. Vamos a hacerlo a través de parámetros. Necesito el producto, que es entero. Necesito su cantidad, que es entero. Y necesito pues su precio, que es real, double, y el importe, que también es real. Bien. Cuando ya sales del enfoque, por defecto se pone en by-val, que quiere decir valores por parámetros por valor y no por referencia. Para que no te confundas, he puesto los mismos nombres de los campos de la base de datos. Así se me hace más fácil ligarlos, ¿no? Tener un enlace ahí. Y veamos, ¿cómo haces el insert into compra detalle? Insert into compra detalle, entre paréntesis van los campos a los cuales voy a almacenar. Necesito el ID compra, el ID producto, la cantidad, el precio e importe. Lleno los valores así, ¿verdad? Values. El ID compra es un entero, 0. ID producto es un entero, 0. La cantidad, un entero, 0. El precio es un valor real, si lo ves ahí las comas. Entonces lo voy a poner entre comillas, 0, perdón, entre apóstrofo, y el importe también 0. Lo hago así para no equivocarme, para no confundirme al momento de insertar desde el visual. Copio todo esto, ok, copio todo esto. Pero hay algo que aclarar aquí, el ID compra. El ID compra, que es de la compra, es un ID autogenerado. ¿Sí? Por ejemplo, el ID 10 se autogeneró, yo no indiqué que sea ese ID. Entonces aquí mi visual, antes de hacer esto de aquí, ¿sí? Voy a borrarlo, antes de ingresar valores, abro la conexión y lo primero que hago es capturarme la última compra realizada. ¿Cómo haces eso? La última compra realizada la tienes de la tabla compra, ¿sí? El ID compra es la columna que necesitas, y la última la obtienes a través del max, y ahí está, te devuelve 10, ¿verdad? Entonces esto de aquí, lo que necesito yo, primero obtengo el ID compra, es un texto, porque está en duro, ¿verdad? Está el select está en duro, es un text. Y aquí voy a crear pues que se ejecuta. Se va a ejecutar y lo voy a almacenar en mi ID compra. Ese comando, a ver, antes de empezar por ahí. ¿Cómo ejecutas esto de aquí? Si solamente te va a devolver una fila y una columna. Eso lo puedes hacer a través del escalar. cmd.execute escalar. Y si tú lees, te dice ahí, mira, te devuelve la primera columna en la primera fila. Entonces, me interesa usar eso. Y este valor lo almaceno en mi ID compra. Listo. ¿Sí? ¿Ves que está sencillo? Entonces, el SQL, esto de aquí, es lo que teníamos. Voy a copiarlo. No copies el go, sino va entre el insert y el value. Copio ahí, digo SQL va a ser igual, comillas, y pego. Entonces aquí concateno, SQL es igual al SQL más, y ahí está. Entonces aquí va
el ID compra, comillas, ampersand, ID compra. Acá va el ID del producto, comillas, ampersand, ID producto. Borre ese 0, comillas, el precio. Ah, no, perdón, ahí era cantidad. Ah, me falta el ampersand. Acá era cantidad. Y finalmente, importe. ¿Sí? Perfecto, hasta ahí. El SQL. ¿Y qué más hacemos? Hacemos, a ver, el comando cmd2, porque ya tenemos aquí, ya lo hemos creado, no puedo repetirlo. Sí, por ejemplo, trato de repetirlo ahí. Través de la conexión. Si repites el nombre de la variable, te dice, ¿no?, que ya existe. Entonces le pongo 2. Entre comillas va la consulta que tiene que ejecutar, que es este SQL. Y finalmente le indicamos qué tipo es. Es una ejecución de texto. Ejecutamos. Es el 2, no te confundas. Execute un query. Ok. Y este execute un query me devuelve filas afectadas. Almacena en mi variable fila. Cerramos la conexión y retornamos las filas. Ese es el guardar detalle. Invocamos aquí mi formulario 2 al guardar. Justo aquí cuando se registra, antes de mostrar ese mensaje, tengo que guardar detalles. Entonces, para guardar detalles, está en tu grid. Tienes que recorrer ese grid y empieza en 0 hasta el total de elementos. Ok. Entonces digo c.guardar detalle, paréntesis, y me dice, necesito el ID del producto. El ID está en la celda, en la columna, a ver, columna 0. Entonces digo dgb.rows en i, porque es lo que está recorriendo las filas, en la posición i, en la celda 0.value. Bien, el siguiente va a ser, pego ahí, pego. Eran solamente 4 parámetros. He hecho esto para no confundirme. Entonces guardo detalles. Lo primero que me pide, pues, a ver, el ID del producto, que es este. Luego me sigue la cantidad. La cantidad la tengo en la 012, en la 2. El precio la tengo en 3. Y el importe la tengo en la columna 4. Y ahí está el guardar detalle. Bien, pero este guardar detalle te devuelve un entero que vendría a ser las filas afectadas. Voy a almacenar ese resultado. Entonces digo fila es igual al resultado de mi guardar detalle. Y pregunto nuevamente si fila es mayor a 0, es porque se ha registrado el detalle. Registro, ok. Caso contrario, hay un error. Esta primera forma todavía no tiene nada de transacciones. Y vamos a probar hasta ahí, nada más. Entonces el documento es una factura. Vale, elijo arroz. Elijo Milo. Quiero guardar 2 a 100. Quiero guardar 3 a 25. Bien, le doy guardar. A ver, antes de hacer eso, vamos a ver. En compra tengo el 10. Le doy guardar. Dice registro ok. Entonces en compra tengo 11. Y en su detalle, que por acá está, tengo aquí. En la compra 11 se ha registrado estos dos. Ok.
a 100 y a 25 fue, ¿no? Ahí está, a 100 y a 25, del Arroz Valle Norte y del Milo, ¿cierto? Está la compra 11, proveedor 1, su documento y el total, 275 fue, ahí está, 275.